Nuevo bloque de noticias en Next Noticias y tenemos visitas. Soledad Saluso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Te saludamos hoy? Ah, bueno, bien. Como cambiamos de bloque. Hay que saludarse y cambiamos el público, Sí, así sí, que totalmente. no hay problema. Visitas, sí, estamos con precandidatos, seguimos en esto que es las últimas instancias, las últimas semanas de las PASO y el precandidato de Parlasur, un Parlasur que después del programa de la Nata no entendemos más nada, ¿van a trabajar o no van a trabajar? Juan Carlos Zabalza, presentamos primero, actual diputado nacional. En primer lugar, es un gusto estar acá. En segundo lugar, quiero felicitarlos por este espacio que han construido de comunicación local que me parece sumamente positivo y necesario para que la gente pueda elegir y escuchar voces diferentes. Y con respecto a lo que me dice, nosotros quiero significar en primer lugar mi presencia como parte de lo que significa la campaña electoral presidencial de Margarita Stolbizer, en mi carácter de representante en el Parlasur, y con dudas que surgieron en el momento del tratamiento de este proyecto, porque en verdad que fue totalmente sorpresivo el tratamiento de esta ley, como tantos proyectos que se han tratado así lamentablemente en nuestra Cámara de Diputados. Se impone un tratamiento de un proyecto determinado, se sancionó en forma express, como nosotros decimos, pero la verdad que es así, en muy pocos días, y sin debate y sin participación de la sociedad. Entonces, es muy difícil que la sociedad se sienta parte de un debate en el que no ha sido convocada. Y esto ha sido toda la política de integración de Argentina. El Mercosur es muy importante como concepto y como definición de integración política. Es decir, sumar países para negociar en forma conjunta con otros países o con otros acuerdos regionales, en el marco del mundo global que estamos, posibilitar una integración de las cadenas de valor a escala de cada uno de los países con las cadenas de valor de los países miembros del Mercosur es muy importante. Pero claro, si eso no lo acompañamos de un debate con las organizaciones de la sociedad, quedamos desbalanceados. Entonces, y esto es lo que ha pasado. El Parlamento como institución es muy importante porque incorpora voces políticas diferentes. Claro, y se van a debatir cuestiones de integración que son fundamentales. Y que depende de la voz política que sea, porque la voz depende de una forma de pensar determinada. Y la verdad que a veces a este gobierno le molesta que haya voces que piensen distinto, pero es positivo que haya voces que piensen distinto. Lo que se trata es de integrar esas voces que piensan distinto en proyectos que nos favorezcan a todos. Precisamente para aquellos que no saben cómo van a encontrar en estas elecciones, porque sabemos lo de los candidatos, los precandidatos a presidentes, de legisladores, pero en el tema de Parlasur por allí la gente tiene mucha confusión, cómo los va a ubicar en la boleta, cómo va a ser este tipo de elección precisamente. Hay dos elecciones simultáneas que se hacen en el Parlasur. Una en una boleta nacional, esa va pegada a la boleta presidencial. Ahora las PASO. En las PASO, o sea, está al lado de la boleta presidencial. Es decir, al lado de la boleta Margarita Stolbizer hay una boleta con 19 miembros. Esos 19 miembros van a ingresar proporcionalmente a la elección que se tenga en el plano nacional. Y en la elección después, donde se habla de los candidatos a senador en cada provincia, a diputado, hay un candidato a integrante del Parlasur por cada provincia. En nuestro caso, en la boleta va a estar Carlos Comi. Hay que ganar las elecciones porque se eligen 24, uno por cada provincia, son 24, más 19 de la lista nacional, son 43 miembros que van a integrar en representación de la República Argentina el Parlamento del Mercosur. Y precisamente tenemos también dudas respecto a cómo va a ser este trabajo. ¿Qué conocen respecto a una vez que salen favorecidos? ¿Cuándo va a ser que van a asumir en el cargo? ¿Y cuáles son los roles de los parlamentarios del Parlasur? Por la ley vigente vamos a asumir el próximo 10 de diciembre, es decir, cuando asuman las autoridades nacionales electas, porque esta es una ley que está convocando a las elecciones de los miembros del Parlasur en conjunto con las elecciones nacionales. El Parlasur, de acuerdo a sus estatutos, tiene que funcionar una vez por mes en Montevideo, sesionar una vez por mes. El Parlasur, como cualquier parlamento, tiene comisiones. Y las atribuciones de los parlamentarios del Mercosur son diversas.
Es decir, lo que no hace el Parlamento del Mercosur es enunciar o dictar leyes. ¿Por qué? Porque el Mercosur es un acuerdo entre estados, fundamentalmente de un punto de vista económico. No hay estructuras supranacionales como tiene la Unión Europea. La Unión Europea tiene un parlamento que emite leyes que son aplicables en todos los países de la Unión Europea. Esto no es así todavía. Nosotros aspiramos a que es un camino que deberíamos recorrer, porque tiene lógica que haya instituciones supranacionales que garanticen los acuerdos, que hagan viables y garanticen los acuerdos entre los estados miembros de un acuerdo regional, en este caso el Mercosur. ¿Cuáles son las expectativas de cara a las PASO? Nosotros tenemos una expectativa positiva, abierta, porque nosotros pensamos que Argentina necesita una propuesta alternativa progresista, que mire Argentina hacia adelante. Nosotros lo hemos definido en términos de mayor igualdad y en términos de decencia. Así lo ha definido Margarita Stolbizer, y nosotros creemos que esto es muy importante que exista en Argentina, porque nosotros creemos que lo que está planteado hoy en el escenario electoral no satisface esas necesidades de visualizar la posibilidad de construir en forma distinta. Creemos que hay que mirar un poco más el ejemplo de Santa Fe, donde hay una coalición política que funciona de hace muchos años, que le ha permitido ser gobierno, que le ha permitido reformular los gobiernos porque no hay reelección en la provincia de Santa Fe, cosa que yo estimo muy positiva, y cambiar las personas que tienen responsabilidades de gobierno, porque eso permite también fortalecer el funcionamiento democrático. Así que yo creo que hay esperanzas de desarrollar una correcta elección y hay una necesidad de dejar plantada para todo el pueblo argentino la posibilidad de una propuesta alternativa. Diputado, una pregunta. ¿Hay alguna propuesta legislativa distintiva de, por ejemplo, el socialismo o la coalición para con las próximas elecciones? ¿O cómo estamos en materia legislativa a nivel nacional? ¿Qué es lo que nos falta mucho o no? Nosotros hemos hecho, con Margarita Stolbizer, ahora hemos firmado nuestro compromiso con la educación en la Casa de Sarmiento, hemos firmado el otro día nuestro compromiso con la cultura junto a Chiqui González, la ministra de Cultura de la provincia, que es un monumento a la innovación y a profundizar en los derechos ciudadanos y el rol de la cultura en la profundización de la conciencia para que los ciudadanos luchen por los derechos que le corresponden. Hemos firmado el compromiso por los derechos humanos con miembros de Amnistía Internacional. Vamos a firmar un compromiso ambiental, vamos a firmar también un compromiso con el trabajo y otro compromiso con la producción, porque no nos olvidemos que nosotros, si queremos efectivamente que el país funcione, necesitamos abrir a la participación de las organizaciones y de la sociedad en el debate de un proyecto que nos pueda contener a todos, pero fundamentalmente priorizando los aspectos productivos. Precisamente en esto de proyectos, alguien que hace años que está en la legislatura, ya pasó por las dos, en cuanto a lo provincial, aquí en lo nacional, el tema de la inseguridad, que es el tema que más preocupa a la gente y que muchas veces es el que más se le aduce al socialismo, aquí en la provincia de Santa Fe. Bueno, esto ha sido una estrategia del gobierno nacional, querer culpar al socialismo del tema del narcotráfico. Un poco me tocó a mí vivirlo en la Cámara de Diputados porque me acusaron de narcosocialista. Me acusó un personaje ignoto de la política, que no conozco cuáles son sus antecedentes, y lanzó semejante acusación. Fue un tema terrible. A partir de ahí se desató una campaña terrible de desprestigio contra Santa Fe. Era como que molestaba una forma diferente de hacer política y nos enfocaron queriéndonos traducir en una responsabilidad del tema del narcotráfico. Las bandas narcocriminales y el narcotráfico hoy es un problema regional de mucha intensidad, de mucha preocupación, y hay una responsabilidad federal en este tema. Necesitamos un plan nacional coordinado entre la nación y las provincias, entre las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, y coordinado entre los tres poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, para avanzar en forma conjunta. Nunca se puede. Obviamente que los gobiernos locales deben participar de la elaboración de las políticas a escala local, pero tiene que haber una política central a escala nacional coordinada con las provincias. Muchísimas gracias. No, yo les agradezco a ustedes.
Bueno, muchísimas gracias, Soledad, diputado, Gracias. muy amable, y gracias también por la pasión, ¿no? Porque uno continúa, supongo que, aduciendo siempre y viendo el servicio y las necesidades de la gente, ¿no? Es que yo creo que sin pasión no se puede construir nada, y en ningún espacio. Por eso yo asimilo el ideal con la pasión. Y yo, cuando nosotros recorremos un camino político en el plano provincial o en el plano nacional, lo hacemos pensando no en nosotros mismos, sino en la necesidad de una nación que funcione armónica, integradamente y con derechos para todos. Gracias, muy amable. Gracias. A ustedes. Les proponemos una pausa ahora en Noticias, ya volvemos.